Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Maranata, pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús Cielos y mares anuncian Cristo viene. Nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro.
oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le esperó. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá, pronto le veremos. En un instante seremos transformados, nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le esperó. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá. Sábado más con cada uno de ustedes para tener nuestro repaso de la lección. Y le vamos a dar la bienvenida a los hermanos que se encuentran en este momento a través de la plataforma de Zoom. Su hermano Jairo Martínez, nuestra hermana Alejandra Maldonado, su hermano Alan, Ana Mélida desde Santa Bárbara, Angélica Cerrato, nuestra hermana desde allá Los Robles. Tenemos también vamos a ver, aquí, por aquí, a nuestra hermana Ani, a nuestro hermano Carlos Zúñiga, Cindy Flores, nuestro hermano Dylan Torres, familia Sevilla Aldana, bienvenidos. La familia Medina, bienvenidos. También tenemos a la familia Martínez Hernández, Wendy, Johanna Valdés, Linda Aguilar, Lizzy Rugama, Marlene Castillo, y tenemos también a Ronnie Ordóñez. Sé que muchos hermanos faltan por conectarse. Nuestro hermano Gustavo también, bienvenido. Todos los que están a través de la plataforma de Zoom y nuestros hermanos que están conectados a través del Facebook. Sean bienvenidos a esta reunión de este sábado. Que Dios les bendiga y disfrutemos de este programa. Vamos a presentar ahora la parte de los niños. Les invitamos para que traigan a sus niños cerca y que puedan disfrutar en este día de su lección. Búscame mi conector. No,
Feliz sábado, mami. Feliz sábado, chicos, bienvenidos Estamos muy felices de estar con ustedes este sábado. Es verdad, y queremos darle una linda bienvenida a nuestra escuelita sabática online de infantes. Un nuevo sábado, nuevas historias, de tanto del Rincón Misionero como la lección de escuela sabática. Así que tenemos muchas cosas para disfrutar juntos. Muchas cosas para hacer, tipo la música, la oración, la historia, el rincón misionero. El rincón misionero. Exacto. Ay, mami, me gusta mucho el rincón misionero, mucho. Solo que lo que no me gusta es que demora muy poquito. Ay, bueno, y pasa que tenemos que ir contando las historias así de a poquito. Pero tenemos ahora un nuevo desafío para hacer juntos. Julie, ¿querés contarnos de qué se trata? La foto de hoy va a ser con billetes de juguete, cualquier cosa, tipo una monedita que hay en un cuaderno tuyo de la escuela, o también pueden hacer uno, ¿sabes? ¿Dibujando? Muy fácil. Entonces, miren, acá en nuestro cofrecito tenemos. El Gianni va a agarrar los billetitos de un Yo juego. solo quiero este cartón que Exacto, puede ser. Espera. Puede ser que en casa solo tengan, por ejemplo, un cartón, una tarjeta de crédito. Acá nosotros agarramos una viejita para no tener que andar mostrando nada, ninguna información de seguridad. Así que esta tarjeta vieja ¿es para quién? ¿Para mamá o para Julie? Pero mami, esa acá la podemos mostrar porque ella es de mamá. Sí, podemos mostrarla. La Julie entonces. Dos monedas. Julie agarra dos moneditas. Gianni tiene billetitos de juguete y mamá tiene una tarjeta de crédito. Después de que saquen la foto, sus papás pueden enviarla a nuestro perfil de Como la Brújula al Polo. ¡La brújula! Tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí nos mandan el mensaje privado. Sí, claro. Mejor si lo envían por mensaje privado. Entonces para mí me ayuda para evitar perder. Así, porque ahí evita, porque vos solo puedes tener tipo un día para agarrar todas las fotos. Ahí demora tiempo y algunas fotos se pueden quedar perdidas. Sí, a veces mamita tiene ese problema, pero saben que no lo hago a propósito, que no quiero que nadie se quede triste. Vamos a contar hasta 3 y vamos a mostrar nuestro dinerito. 1, 2, 3. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Adentro, afuera. Nos gusta el momento de los cantos porque podemos usar nuestros instrumentos, podemos cantar con nuestra voz y adorar a Jesús. Y hay una música que yo les enseñaba a Gianni y a Julie cuando eran más chiquitos. ¿En serio? Sí. Era de cuando mi papá era chiquito. No, tan así no. Pero se llama Dios ama al dador alegre. Cuando lleguemos a la historia de la lección van a entender por qué hicimos este desafío del dinerito, por qué estamos cantando esta música tan especial, porque tiene todo que ver con esa historia. Vamos a cantar, aquí van a encontrar la letra también, pero es bien fácil. ¿Vamos? 1, 2, 3. Dios ama al dador alegre, ja, 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 ja. Dios ama al dador alegre, ja, 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 ja. Dios ama al dador alegre, ja, 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 ja. Dios ama al dador alegre, ja, 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 ja. El que siembra escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente cosechará. Dios ama al dador alegre, ja, 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 ja. Dios ama al dador alegre, ja, 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 ja. Dios ama al dador alegre, ja, 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 ja. Dios ama al dador alegre, ja, 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 ja.
momento de la oración es un momento muy especial en donde adoramos a Dios también al comunicarnos con Él, al conversar con nuestro amigo Jesús. Y claro, podemos también compartirle nuestros deseos del corazón, nuestros problemas, también los pedidos que nosotros tenemos, las cosas que necesitamos, pero por sobre todo también agradecer por todas las cosas que Dios nos da, por todas las cosas que Él hace en nuestra vida. Por eso preparé esta ruleta de oración. Me puse a pensar por qué motivos podríamos orar hoy. Tenemos, por ejemplo, por nuestra familia, por las personas que están enfermas, por las personas que cuidan de nosotros como médicos, bomberos, policías, otras personas que también están cuidando de nosotros. Pensé también en nuestros gobernantes que tienen que tomar decisiones muy importantes. Pensé también en los amigos, ¿por qué no en los amigos también que ahora no podemos ver de la manera que quisiéramos? Por eso es bueno orar también por ellos. ¿Qué tal orar por las necesidades que tenemos de comidita? A veces alguien de la familia por trabajo, salud, cosas que ustedes estén necesitando en particular. Pensé en orar también por los líderes de nuestra iglesia, pastores, administradores, también necesitan de nuestras oraciones en estos momentos difíciles. Así que vamos a hacer girar la ruleta y vamos a ver por cuál de estos motivos vamos a orar hoy. Qué bien nuestra familia, vamos a orar. Yo no los conozco, pero Dios sí los conoce. Así que ahí donde están, amiguitos, vamos en reverencia a arrodillarnos. Si tienen una alfombrita de oración pueden buscarla ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos, juntar nuestras manos y vamos a cantar antes de orar. Cuando cierro mis ojos, cuando junto mis manos, es que voy a hablar con Dios. Él escucha atento mi oración reverente, no importa dónde estoy. Querido Dios, que estás en los cielos, gracias porque podemos hablar contigo, porque podemos orar a ti. Aunque estamos cada uno en sus casas, tú eres nuestro Dios y puedes escucharnos aquí a donde estoy, allí en la casa de nuestros amiguitos también. Por eso, Padre, hoy de manera especial, además de agradecerte por todo lo que has hecho en esta semana por nosotros, queremos poner en tus manos a nuestra familia, lo más importante que tenemos. Cuida a cada uno de los miembros de la familia, de nuestros amigos que están escuchando la oración y también de mi familia. Sálvanos, Jesús, permítenos conocerte cada día más para que podamos prepararnos juntos para ir al cielo. Y al abrir ahora tu palabra, envía tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos un nuevo país para conocer en nuestro momento de El Rincón Misionero. Semana pasada, ¿se acuerdan? Terminamos con la historia de Dafne en Grecia y hoy vamos a viajar para otro país. Pero no les quiero decir cuál es ese país. Primero, si ustedes tienen que adivinar, piensen. Yo voy a colocar 3 opciones aquí en la pantalla y ustedes van a elegir lo que a ustedes les parezca, cuál será el próximo país que hoy vamos a visitar. El primero de ellos es Serbia. ¿Será que será Serbia? O tal vez será Suecia. Quizás sea Lituania. Y ahí digan bien fuerte el nombre del país que eligieron. Teníamos entonces Serbia, Suecia o Lituania. Esta vez vamos a viajar para Suecia. ¿Y saben una cosa?
yo viajé para ese país. No puedo creer lo que ya se han pasado más de 10 años que visité algunos de los lugares de ese lindo país. Y miren qué bajitos quedamos al lado de esos músicos suecos. Son realmente altos en comparación a nosotros. Y ese ahí es un medio de transporte para salir a pasear por la ciudad. Saben que acampamos en un bosque, hay muchos bosques allí en Suecia y pudimos escuchar el sonido, el bramido de los renos durante la noche, muy especial. ¿Ustedes ya escucharon cómo es el bramido de un reno? Les voy a pasar un ratito, un poquito para que escuchen. Este es uno de los animales más característicos del país. Otra curiosidad es que debido a la cercanía con el círculo polar ártico, Suecia es caracterizada por tener inviernos largos y oscuros. Por el contrario, en el verano, el sol nunca se pone. Y ahora les hago una pregunta. ¿A qué hora piensan que se pone el sol en el día más largo del verano? Yo estuve ahí, eran los días más largos del verano y ¿saben? Esa foto es aproximadamente las 11 de la noche. Imagínense, el sol todavía está afuera. Y durante toda la noche queda una claridad en el horizonte, hasta que a las 4 de la mañana, ¡pum!, el sol sale de nuevo. Otra curiosidad es que los suecos inventaron el cinturón de seguridad de 3 puntos, algo muy importante para nuestra seguridad en los autos. ¿Y saben que hablando sobre la iglesia adventista en Suecia? Hace aproximadamente 2 años se inauguró el canal Hope Channel para que las personas puedan ver materiales en video y también artículos, textos en sueco. Y es tan importante para que las personas puedan estudiar la Biblia en su propio idioma. Nuestras ofrendas también ayudan a proyectos como estos. Por eso es el momento de ser generosos, porque la obra misionera necesita recursos. Nosotros podemos hacer la diferencia y aunque ahora guardemos nuestras ofrendas hasta que volvamos a la iglesia, Dios ya vio nuestra actitud, nuestro deseo de ayudar y sin duda Él va a bendecir todos nuestros esfuerzos para también colaborar con la misión. Ahora entonces busquen sus ofrenditas. Muy bien, llegamos al momento del estudio de la Biblia. Qué importante, chicos, es que podamos estudiar, sí, Janito, con la lección. Qué bueno que podamos estudiar la Biblia. Ya no estamos en la iglesia y por en cuanto no estamos pudiendo volver, pero eso no impide que nuestro hogar, que nuestra casa sea una casa de adoración. Y lo hacemos estudiando la Biblia, así como también cantamos, dimos nuestras ofrendas. Y la historia de hoy tiene que ver con el versículo de memoria, es bien conocido, hasta lo cantamos en el comienzo. ¿Cuál? Dios ama al dador alegre. Exactamente, ese es el versículo y lo vamos a hacer con señas para enseñárselo a nuestros amiguitos. Dios ama al dador alegre. ¿Al quién? Amador. Almadora. Es dador. Dador alegre. Vamos. Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. ¿Lo aprendieron? ¿Vamos de nuevo? Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Y la historia de hoy tiene que ver con monedas. Así que tengo un juego acá para hacer con los chicos, con Jan y con Julie. Después hacemos con ustedes. Y con Julie. No, con Jan y con Julie. ¿Qué es eso? Voy a repartir moneditas acá de nuestro cofrecito. Esperen, voy a repartir un poquito para cada uno. A ver, un poquito para Julie, un poquito para Jani y un poquito para vos. No. Lo que tenemos que hacer es, vamos a armar, Dos, por favor. vamos a armar una
torre juntos. Así que vamos acá en esta latita que mamita puso, vamos a ir poniendo moneditas. A ver, Me toca, no. no tenemos que enderezarlo. Yo no. Ahora le toca a Yani o a mí. No, todos pueden poner el lado que quieran. Ahora tu turno. Tratamos de no acomodarla, lo que queda, queda. Así. Chueca. Ay, tiembla. Ay, se cayó. ¿Escucharon el ruido de las monedas? Bueno, no cayó de tan alto, pero a ver. ¿Así? La historia tiene que ver con moneditas, con ruido de monedas, porque ya vamos a ver en el video, pero les anticipo que Jesús estaba con sus discípulos en el templo mirando a las personas. En aquel tiempo no se entregaba la ofrenda en un sobre de diezmo o en el aplicativo, en la aplicación 7Me. Ni en el alfolí, como estamos en la iglesia, van pasando y nosotros vamos poniendo. No, iban al templo y las colocaban en un lugar. Había tipo una caja. Tipo un tarrito gigante. Yo no sé cómo era ese lugar, pero si dice que a los ricos... Un tarrito gigante. Un tarrito. Un tarrito gigante, no, entonces no. En algún lugar, no sabemos cómo era, pero sin duda había gente, yo creo que hacía ruido. ¿Saben por qué? Porque había gente que le gustaba mostrar que tenía dinero, que tenía muchos recursos, y llegaba y daba las ofrendas así. Agarraba todo su montón de ofrenda que probablemente le sobraba. Después, ¿Y usaban el otro para qué? no sé para qué usaban el otro dinero, pero lo que les sobraba lo llevaban al templo y hacían así. ¿Qué? Claro, y miraban a ver quién los estaba mirando. Pero no lo vieron a Jesús y a sus discípulos. Yo creo que ni se dieron cuenta que ellos estaban ahí. Ahora Jesús se dio cuenta de otra persona que estaba ahí. Y el juego que quiero hacer con ustedes, aquí los chicos ya participaron. Sí. Y es muy fácil. ¿El de las monedas? El de las monedas, porque ustedes también van a jugar con monedas. No, me encantaría que jugaran acá conmigo en casa, pero estamos medio lejos. Entonces, Estamos muy lejos, los niños están del otro lado del mundo, abajo de nosotros, arriba de nosotros. No, ¿cómo arriba de nosotros? Nosotros arriba de nosotros, al lado de... bueno, sí. Ellos podrían estar ahí. Y están ahí. Lo que voy a hacer es colocar una moneda 5 segundos. Yo creo que ese tiempo da. Tienen que prestar atención y recordar. Voy a colocar una moneda y después la tienen que encontrar entre el resto de las que les voy a colocar junto. A ver si ustedes pueden distinguir cuál era la moneda que la tía puso. Entonces 5 segundos, miran la monedita y después la intentan encontrar con el resto. Y ahí señalan cuál es la moneda que les mostré. ¡Vamos! Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama La ofrenda de la viuda pobre. El versículo para memorizar está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, que dice: Dios ama al que da con alegría. El mensaje para la historia de hoy es: adoramos a Dios cuando damos alegremente. ¿Alguna vez has observado cómo las personas dan sus ofrendas en la iglesia? El dinero se puede poner, dejar, caer, arrojar al platillo colector. Un día Jesús observaba a la gente que daba sus ofrendas en el templo. ¿Qué pasaba en los tiempos de Jesús? Jesús estaba sentado con sus discípulos en el templo, observando cómo las personas traían sus ofrendas.
En aquellos días la gente traía sus ofrendas al atrio del templo y las vaciaba dentro de una caja recolectora. Mucha gente rica vivía en Jerusalén. Vivían en casas bonitas, usaban ropas muy elegantes y tenían de todo para comer. Después que pagaban por sus lindas casas, sus vestidos elegantes y su buena comida, tomaban algo del dinero que les sobraba para darlo como ofrenda. Iban al templo cuando sabían que había mucha gente. Después de mirar alrededor para estar seguros que la gente estaba mirándolos, dejaban caer su dinero en la caja recolectora. Clink, clon, clink, clon. Les gustaba que sus monedas hicieran bastante ruido. Querían que la gente volteara a ver quién había puesto tanto dinero en la caja recolectora. Esperaban que la gente cuchicheara acerca de ellos. ¿Viste cuánta ofrenda trajo? Seguramente es un hombre rico y también muy generoso. Jesús sabía que esas personas solamente traían lo que les sobraba después de haber comprado todas las cosas que deseaban para complacerse. Sabía que no habían hecho ningún sacrificio, no se habían privado de ninguna cosa. No iban a pasar hambre o quedarse sin ropas elegantes. Luego, Jesús notó que una mujer se acercaba a la caja recolectora. Jesús sabía que su esposo había muerto y era viuda. Ella no tenía quien la ayudara y muchas veces no tenía qué comer. Entonces, ella también miró a su alrededor para ver si nadie la miraba. Estaba apenada porque solamente había podido traer una ofrenda pequeñita. Cuando pensó que nadie la estaba viendo, deslizó silenciosamente 2 moneditas en la caja recolectora y se apresuró a salir. Pero Jesús la había visto y había visto las 2 pequeñas monedas que había deslizado en la caja recolectora. Y ella lo había visto mientras salía. Jesús dijo a sus discípulos: Esta viuda pobre dio más que todos, porque todos estos dan ofrenda de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, dio todo el sustento que tenía. Todo lo que tenía, todo su dinero. Cuando ella escuchó las palabras de Jesús, lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que su acto era comprendido y apreciado. No tenía dinero para comprar la cena esa noche, pero ella estaba feliz de dar una ofrenda a Dios. Aunque su ofrenda era pequeña, Jesús dijo que había dado más que todos los otros porque había dado alegremente de todo corazón para Dios. Esta historia nos enseña tantas cosas. ¿Se pusieron a pensar en la actitud de esas 2 personas que Jesús vio en el templo? Por un lado, un hombre rico que deseaba mostrarse y que realmente no sé si quería ofrendar a Dios porque lo amaba. Por el contrario, una señora viuda, pobre, dando lo único que tenía por amor a Dios. ¿Y cómo podemos traer esa historia a nuestra realidad? Porque nosotros también estamos ayudando a las personas, estamos devolviendo a Dios a través de nuestras ofrendas y los diezmos aquello que le pertenece. Pero ¿cuál es la actitud que tenemos para devolver ese dinero o dar nuestro tiempo o lo que nosotros compartimos con otros? ¿Será que es fácil? ¿Será que lo hacen con corazón alegre, como nos dice el versículo? Les voy a mostrar algo muy simple con Jani y con Julie para que ustedes entiendan un poquito más sobre cuál debería ser nuestra actitud a la hora de dar. Chicos, ¿ustedes tienen un regalo para mí? Sí. Ay, ¿me muestran? Jani, ¿querés mostrarme primero? Yo necesito regalos, pero yo hice un montón, Yo hice algunos y este te lo doy. A ver, mostrame. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Este lo hiciste con el lápiz ese especial que yo te regalé para dibujo? Sí, aquel blanco. ¡Ah! Quedó muy lindo. ¡Wow, Jani! Dibujas muy bien. Bueno, lo voy a... pero no me dijiste que me lo ibas a dar. Lo voy a poner en la pared. Voy a hacer un cuadrito especial. Bueno, Jani, yo sé que te gusta mucho tu dibujo, pero no necesitas regalármelo si no quieres. Ay, qué pena, está tan lindo. Además,
Lo hiciste con cosas que yo te regalé. Pero bueno, gracias, igual. ¿Y vos, Julie? Ma, yo hice una cartita, no sé si te puede gustar. Es un imán. ¿Un imán para mi heladera? Sí, no sé si te va a gustar tanto porque se me salió un poco el hilo. Se salió, a ver. Ay, Julie. Ay, sí, sí, es verdad. Acá está un poquito despegada. Le hice con cursiva. En cursiva, wow, intentaste hacerlo en cursiva, Ay, Julie, yo te agradezco mucho. ¿Tenías muchas ganas de dárselo a mamita? Y quiero saber si ustedes estuvieron atentos a la historia porque tengo algunas preguntitas para hacerle. ¿Vamos a empezar? ¿Con quiénes estaba sentado Jesús? Claro, con sus discípulos. ¿Y en dónde estaban ellos? En el templo, muy bien. ¿Cuántas monedas ofrendó la viuda en la historia de hoy? 2. Sí, 2 moneditas. Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios porque podemos tener la oportunidad de estudiar la Biblia y aprender cosas muy importantes para nuestra vida. Así que ahí donde están, los invito a arrodillarse, juntar sus manos, cerrar sus ojos y vamos a orar. Querido Dios, gracias por la historia de hoy que nos enseña a que tenemos que tener un corazón alegre y generoso a la hora de devolverte lo que es tuyo, de compartir con otros las bendiciones que tú nos das, los regalos que tú nos das. Por eso que cada niño que está escuchando esta oración pueda tener esa actitud, ese deseo en su corazoncito. Quédate con nosotros, es lo que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Las clases terminaron, en casa estamos ya. Adiós, adiós, nos portaremos bien. Adiós, adiós, nos portaremos bien. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Antes del repaso de la lección, le quiero dar un espacio de tiempo al hermano Alan Rugama, que tiene algo importante para transmitirnos y que sé que será de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Hermano, el tiempo para usted. Gracias, pastor. Un feliz sábado para usted y para todos. Gracias a Dios, pues tenemos el privilegio de reunirnos un sábado más en esta tierra y un sábado más cerca, ¿verdad? De reunirnos en la interminable sábado de la eternidad. Quisiera sintetizar algunas conversaciones que hemos tenido con Jairo, con el pastor, entre ayer y hoy, en relación con este trimestre, en nuestra opinión tan importante para nuestras vidas espirituales y para nuestro fundamento teológico como iglesia. Yo les expresaba de que hace algunas semanas les comenté a ustedes que le compartí esas lecciones con una amiga que está en España, ella es adventista, y le pregunté qué pensaba sobre ellas después de una semana de haberlas estudiado. Y lo que ella me dijo es que estas cosas como adventistas ya las sabemos, no tenemos, o sea, básicamente que servía como para evangelismo, cosas muy sencillas, ¿no? Que no debemos estar casi que ni estudiando. O sea, me llamó mucho la atención eso y me preocupó porque esa misma persona ha estado recientemente con la idea de irse ahora mismo a las montañas, ¿no? Así como fuimos alguna vez
amonestados por la hermana White, que una vez que la ley dominical fuera emitida en Estados Unidos, podríamos movernos, ¿verdad?, a las montañas. Pero cuando eso ocurriera. No obstante, esta persona ha estado escuchando ese tipo de vientos de doctrinas, como lo llama la Biblia, y que no son recientes. Escucho de eso desde finales de los 90, inicios de los 2000, etcétera, etcétera. Entonces, después me quedé preguntando, ¿qué tan sólido es el fundamento bíblico que tenemos? ¿Qué tanto podemos nosotros defender nuestra postura como adventistas del séptimo día? ¿Qué tanto podemos defendernos teológicamente? No quisiera honestamente que nos fuéramos de este trimestre sin una aplicación práctica de todos esos conceptos que hemos estado estudiando. Son cosas que deberíamos nosotros manejarlas en nuestros estudios, ¿verdad?, bíblicos, en nuestro estudio personal de la Biblia. Esa historia o esa anécdota me levantó esa preocupación en mí. También el ejercicio práctico que hizo el otro día el pastor Alan de Costa Rica. Me gustó el hecho de que puso ese toque práctico, justamente porque esa lección también se prestaba para eso. No todas las lecciones se prestan para esas cuestiones prácticas, sobre todo las iniciales en las que nosotros hemos puesto el fundamento. Pero a lo largo del periodo nosotros hemos ido viendo diferentes principios de interpretación de la Biblia, cosas que nosotros deberíamos considerar. Y como están por ahí, podríamos pensar que, o por lo menos para cierto tipo de formas, de estructuras mentales, a veces se nos hace difícil juntar todo, ¿no? No es lo mismo tener 10 pasos, por ejemplo, listados en una paginita, y estos son los pasos que vamos a seguir para estudiar la Biblia. Pero todas esas consideraciones ya están ahí, las hemos estado estudiando. Entonces, hemos estado conversando que nos gustaría hacer un ejercicio exegético, un ejercicio en el que nosotros podamos aplicar de manera práctica, con paciencia, con tranquilidad, sin carreras de tiempo, esos principios que hemos estado aprendiendo. Entonces, la idea es es prepararnos esta semana, las personas que estaríamos organizando este ejercicio, y se haría en los sábados de la lección 11 y el sábado de la lección 12. Siempre, obviamente, es como parte del repaso de la lección. O sea, se dedicarían, por ejemplo, los primeros 15 minutos, por poner un ejemplo de tiempo, al repaso específico de esa lección de esa semana, y el resto del tiempo sería para la implementación práctica de este ejercicio, en el que se implementaría lo de esa semana y lo de las semanas anteriores, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido en todo el trimestre. Incluso si es necesario, dependiendo de cómo veamos, podemos complementarlo con tiempo en la sociedad de jóvenes. Es decir, que ese ejercicio exegético podría hacerse en 4 sesiones. 2 sesiones en la lección 11 y 2 sesiones en la lección 12. ¿Ok? Pero en ambos casos en torno a un único tema, que es uno de los que se toca en la lección 11, que es el juicio investigador, ya que alrededor de esa doctrina pues giran muchas otras. Visto el juicio investigador desde 3 perspectivas. Desde una perspectiva tipológica, más adelante vamos a ver eso, si algunos no lo conocen, vamos a ver qué significa eso, o básicamente simbólica, como en el Antiguo Testamento nosotros vemos el simbolismo del juicio investigador. Lo otro, desde la otra perspectiva profética, ¿verdad? En Daniel, por ejemplo, cómo vemos el santuario o el juicio investigador en Daniel, y desde la otra perspectiva, de una perspectiva de evangelios y cartas juaninas, paulinas y otras cartas del Nuevo Testamento. Entonces, como ven ustedes, hay este rango de perspectivas para que las personas que se sientan más cómodas estudiando el tema desde una perspectiva profética lo puedan hacer. Hay otras que digan, no, a mí me gusta más
cómo Jesús aborda el tema del santuario, el juez investigador, en las parábolas. O alguien diga, no, a mí me interesa más verlo desde el punto de vista tipológico, cómo se ve en el Antiguo Testamento. Entonces, para dar a todos nosotros, ¿verdad?, la oportunidad de estudiar y de implementar un ejercicio exegético con base en una perspectiva que nos parezca cómoda, en la que nos sintamos bien. Como decimos, vamos a hacerlo, la idea es hacerlo paso a paso, ¿verdad? Sin carreras, y no va a ser solo, o sea, el tiempo es, o sea, obviamente vamos a discutir todos el sábado, los sábados en la mañana, especialmente en la tarde, en esos días jóvenes, pero no solamente va a ser ese tiempo, obviamente vamos a requerir tiempo durante la semana, o sea, se va a poder dedicar ese tiempo extra durante la semana de estudio, así que no va a ser nada la carrera ya, sino que vamos a tener tiempo suficiente para prepararnos, ¿verdad?, para estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, tratando de resumir, se trataría, la propuesta que estamos haciendo en esta mañana es estudiar el juicio investigador desde una perspectiva tipológica, profética y de evangelios y cartas universales dirigidas en el Nuevo Testamento, implementando todo lo que hemos estado aprendiendo durante todo este trimestre. De tal manera que como iglesia, al final podamos aplicar esos mismos principios en otros estudios, en otros temas de interés, ¿verdad?, en el futuro. Para que nuestro fundamento teológico sea mucho más fuerte y que evitemos, pues, que seamos llevados por cualquier viento doctrina de aquí para allá. Entonces, ese es el planteamiento que quisiéramos hacerle. Quisiéramos escuchar qué piensan ustedes, si les parece bien la idea, ¿verdad? No quisiéramos que sientan que es algo impuesto o algo. Sabemos que estamos conscientes de que hay algunas personas que, como decimos comúnmente, nos gusta meternos más a rollos que a otros. Yo creo que es justamente, estamos en tiempos en que necesitamos realmente estudiar seriamente la Biblia. Pablo lo decía, ¿verdad?, no pasar de la leche a la carne sólida. Al mismo tiempo, les contaba el otro día de aquel pastor que decía que su teología se va volviendo cada vez más sencilla, y es parte también de lo que nosotros tenemos que considerar. Entonces, hay de todo, ¿verdad?, en este rango de oportunidades, ¿verdad?, para que podamos estudiar más seriamente nuestra Biblia, ¿verdad? Entonces este es el planteamiento. No sé si tienen alguna pregunta, si fui suficientemente claro, y me gustaría escuchar a ver qué opinan, pues, si les parece bien o no. Y el hermano Carlos levantó la mano. Bien, yo considero que es imperativo, necesario y urgente que formemos grupos de estudio en este último tiempo. El hermano Alan me entusiasma con esa idea, definitivamente. Y lo que compartió conmigo, Alan, también me preocupó. Bueno, la mayoría no sabe, ¿verdad? Es necesario que nosotros sepamos muchas cosas prácticamente que casi que están vedadas de la mayoría de los miembros de iglesia. No conocen la historia quizá a profundidad de la iglesia. Yo recuerdo la revista La Pura Verdad. Yo no sé si ustedes recuerdan esa revista, que era prácticamente de un miembro de iglesia que se retiró de la iglesia y formó su propia iglesia. Recuerdo el juez Rutherford y su compañero, que no recuerdo su nombre, que formaron los Testigos de Jehová. Y también otros individuos como la Iglesia de Dios del Séptimo Día, también se fueron aparte con unas ideas raras en la actualidad, son raras las ideas. Y grupos disidentes de la Iglesia Adventista en la actualidad que están prácticamente arrastrando a la membresía. Si no somos cuidadosos y estudiosos de la Biblia, y además, si no nos unimos en grupos de estudio, Satanás nos puede ganar
la carrera y la victoria si nos descuidamos en este sentido. Como miembros de iglesia que tenemos más años, debemos tener más cuidado con los miembros nuevos y acatar estas ideas, porque esta idea es tremendamente buena. Gracias, Alan, por traerla. En mi mente siempre ha estado la idea de que tengamos grupos de estudio, y eso no es un asunto mío ni suyo. El Espíritu de Profecía lo menciona. Es necesario que determinemos de una vez por todas en qué tiempo vivimos, si es importante que nos enteremos de muchas cosas que todavía no sabemos, y que muchas personas se están saliendo de la iglesia y formando sus grupos. Y yo voy a introducir un pensamiento de una hermana que me gustó mucho, mi esposa lo repite mucho, que nuestra reforma y nuestro reavivamiento debe ser dentro de la iglesia, no fuera de ella. Gracias. Gracias, hermano. Concuerdo totalmente con eso, ¿no? Y si vemos los reglamentos del tiempo de Josías, estaban basados en la Biblia. Nosotros como iglesia llegamos a ser lo que somos con base en nuestro estudio profundo de la Biblia. Entonces, creo que debemos hacer eso. Y ellos pasaban, si recordamos en nuestra historia denominacional, pasaban noches enteras estudiando. Una vez hicimos un ejercicio de esto con algunos hermanos de Dalí, no sé si lo recuerdan, de Paraíso, de Santa Cruz, de Los Higueros. Pasamos de un año a otro, en lugar de pasarlo en alguna festividad o algo, lo pasamos estudiando. De un sábado a domingo, era fin de año, inicio de año, hicimos una vigilia, que tenía mucho tiempo de no hacerla, y estudiamos toda la noche, ese tipo de profecías, todo el día y toda la noche. Eso fue mucha bendición. Sí, no sé si a alguien más, ¿qué le parece? Ana Priscila. Ok. Bueno, un asunto más, entonces, pastor, no sé si entonces, si vamos entonces con el asunto. Sí, hermano, creo que es necesario. Vamos con el asunto. Muy bien. Quisiera hacer un último comentario, porque yo sé que quizás algunos hermanitos, una vez una hermana de por eso me decía, ay, pero es que yo no entiendo, hermano, no entiendo las lecciones de escuela sabática. Usted no se preocupe, para eso estamos como hermanos, para eso estamos para apoyarnos, ¿no? Para que estudiemos y aprendamos juntos. Todos tenemos que aprender, ¿no? Y vamos a ir de la mano, ¿verdad? Vamos a ir despacito, no vamos a ir de la carrera, ¿verdad? Por eso queremos darnos el tiempo. Digo, 2 sábados, probablemente empezamos en la mañana y complementemos en la tarde, después siguiente sábado de nuevo de la misma manera, ¿no? Y usted puede hacer todas las preguntas que quiera, planteamientos que usted desee, etcétera, etcétera, ¿ya? Para que realmente aprovechemos muy bien lo que hemos aprendido durante todo este trimestre y lo que viene. Vienen temas bien interesantes que van a confirmar todo lo que hemos hablado sobre la Biblia y la historia, la Biblia y la profecía y el tratar contextos difíciles. Entonces, ya vamos a tener una visión mucho más amplia de todo esto. Bueno, muchas gracias entonces y vamos entonces con lo que organicemos a afinar los detalles para que con la ayuda del Espíritu de Dios pues podamos hacer una buena obra para el pueblo de Dios. Gracias. Gracias, hermano Alan. Y como dijo usted al final, o sea, sobre todo dirigido por el Espíritu Santo, porque si no solo va a ser una teoría más, sino hay que dejar que todo lo que aprendamos sea el Espíritu Santo que nos guíe y que nos utilice y que lo llevamos a la práctica. Así es. El repaso, hermanos, vamos a terminar justamente a las 10:30, así que si usted tiene su opinión, voy a ir día por día rápido, y si usted quiere opinar, no se sienta, no se quede con el deseo, pero sea escueto, preciso, conciso y macizo. Sí, al punto, para que podamos, la cartilla realmente está muy interesante. Pero antes de eso quiero dar algunos anuncios. Decía que lo hago antes porque si no, todo al final a la carrera. Miren, como ustedes saben, estamos en la semana. Esta semana comienza la semana de la Santa Convocatoria Amor Escrito con Sangre. A mí realmente ese tema, cuando lo vi, me apasiona.
todo lo que tiene que ver acerca del sacrificio de Jesús me apasiona, de verdad. Entonces, nosotros lo vamos a hacer como distrito. Hay una programación a través de la unión, porque sí lo hay, pero últimamente pues también a nosotros como pastores nos han dado la libertad pues de dirigir nuestros distritos, porque últimamente parece que la iglesia adventista se ha convertido en un solo distrito a nivel nacional, pero no, últimamente ya nos dieron la oportunidad también de dirigir nuestra iglesia y que los hermanos se sientan involucrados como lo hemos estado haciendo últimamente con los cultos de noche. Así que comenzamos mañana con nuestra semana Amor Escrito con Sangre. Es un proyecto, son temas muy interesantes. También hay un proyecto ahí que yo voy a necesitar de la ayuda de los ancianos, porque realmente este proyecto, esta semana de reavivamiento espiritual es ancianos, juntas de iglesia y pastores. Es así, ayudando a la iglesia. Pero recuerden, hermanos, que con alguien comentaba la vez pasada yo, que nosotros muchas veces nos hemos convertido en personas que nos gusta que nos alimenten. Y claro, a nosotros nos alimentan para nosotros alimentar a otros. Así que recuerde, invitar a personas acerca de estos temas están basados en el sacrificio, más que todo, en el trabajo de Jesús, en la obra de Jesús en el santuario celestial, como nuestro sustituto, nuestra garantía. Ustedes lo van a ir viendo ahí durante cada noche que lo estemos haciendo a las 7 de la noche. En Nuevo Tiempo Honduras va a estar a las 6 de la tarde. Igual yo les voy a pasar el link porque me corresponde, porque soy pastor y laboro para la Unión Hondureña, así que yo les voy a compartir el link a las 6 de la tarde, pero no olvidando que nosotros tenemos nuestro programa a las 7 de la noche. También les voy a compartir un estudio bíblico para hacer llamadas telefónicas a nuestros hermanos. Yo he estado llamando sin necesidad de que sea santa convocatoria, siempre lo he hecho, siempre visito, pero esta semana todos nos involucramos como líderes a relacionarnos, a comunicarnos con nuestros hermanos. Entonces, ancianos y pastor. Otra noticia importante, y creo que es la más importante de todos, hermanos, realmente he visto cómo el Espíritu Santo está trabajando en las personas. No estoy hablando de nosotros, sé que en nosotros está trabajando, yo sé que sí, porque trabaja a través de nosotros. Pero cómo las personas se están volviendo a Cristo. Mañana tenemos 3 bautismos mañana. La semana pasada tuvimos un bautismo. Claro, lo hacemos de manera todos con mascarilla. Me siento bien raro, pero ni modo, así. Aquello que llegamos a la iglesia en la central y como desconocidos, pero muy bonito la experiencia. Bautizamos la semana pasada al hermano del hermano Humberto Duarte. Y esta semana doña Alicia, anoche estuve con ellos, se va a bautizar ella y sus 2 nietas mañana. Y posiblemente el lunes hay más bautismos, el martes. Así que oremos por estas personas que están tomando la decisión de entregar su vida a Jesús. Son personas que han recibido el estudio bíblico. Son personas que ya conocen lo que es la fe, no a la profundidad, pero conocen la fe de Jesús. Así que gracias a Dios por esas personas que se están entregando a Jesús. Sigamos trabajando para que más personas lleguen a los pies de Cristo. También estoy visitando a una ancianita de 86 años, que es algo jocosa la historia, pero es divertido, porque cómo se dio la interacción con ella, y ahí la estoy visitando junto con su familia. Más que un estudio bíblico, es una plática como de 1 hora a través de la Biblia. De ellos surgen las preguntas y yo les respondo. Así que ahí vamos, siempre mostrando a Jesús como único, suficiente Salvador. Y algo más, hermanos, procuremos ser fieles a Dios. Esto sí, procuremos ser fieles a Dios en estos tiempos difíciles en que estamos, cuando nosotros debemos de ser más fieles a Dios en todos los aspectos, en guardar sus mandamientos por amor, en la mayordomía, el cuidado de su cuerpo, en la devolución de sus diezmos y sus ofrendas. Seamos fieles. Dios quiere hijos fieles. Pero la fidelidad, hermanos queridos, está motivada por el amor. Si yo no amo a aquel que dio su sangre por mí, pues no voy a ser fiel. Y lo que decía nuestro hermano Alan, tampoco voy a amar a alguien que no lo conozco. Y si no conozco su palabra, no estoy profundizado en su palabra, no lo voy a conocer como debo de conocerlo. Y Dios quiera que la razón del estudio de la palabra, como lo vamos a hacer estos 2 últimos sábados, sea para conocer a Jesús y ser transformado
a su imagen para encontrarnos con Jesús. Así que la invitación es a ser fieles aunque se desplomen los cielos, dice la señora Juan. Vamos a pasar entonces, mis hermanos, al repaso de la lección. La lección de esta semana se titulaba la creación, el Génesis como pilar. Ya comenzamos la semana pasada, recuerden. Comenzamos la semana pasada. Y en la continuación, y me interesa esta lección porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en la cartilla habían días enteros que solo era contenido y contenido y contenido. O sea, ¿y qué de esto? ¿Qué de esto? O sea, leer todo esto y para qué. Pero realmente cuando nosotros profundizamos y llegamos a entender, se mencionaban muchas cosas ahí que a nosotros pues podríamos decir no nos interesan, pero sí nos deben de interesar. Como adventistas del séptimo día y sobre todo como cristianos, nos debe de interesar. Porque desde la semana pasada y estamos hablando del Génesis hasta el capítulo 11. Y la semana pasada ya comentábamos que pues la ciencia moderna pues ha armado la guerra principalmente contra estos capítulos, porque realmente ahí está el fundamento de lo que nosotros somos, de lo que nosotros creemos. Ahí está, y si echamos por tierra estos capítulos, echamos por tierra todo lo demás, el resto de las sagradas escrituras. Y el debate en la cartilla, pues, estas 2 últimas semanas ha sido entre la ciencia, pues, que muchos no creen, los grandes científicos, pero ustedes leyeron en la introducción de la cartilla que existieron varios pensadores que armonizaban con la Biblia, que armonizaban con las Sagradas Escrituras. Y ustedes lo leyeron como Johannes Kepler, Isaac Newton, entre otros, armonizaban con las Sagradas Escrituras. Fue hasta el siglo XIX cuando la cosmovisión pues teísta cambió al naturalismo. Hasta ahí fue, que todo cambió y entonces ya se empezó a separar la ciencia de la religión, pero nosotros nos hemos dado cuenta al estudio de esta cartilla que no podemos separar esa parte entre ciencia y religión. No se puede separar. Vamos al domingo, hermanos. Miren, porque hay unas cosas ahí, por ejemplo, el domingo nos hablaba de que la tierra era plana. Fíjense que hasta esta lección, eso yo lo aprendí en 3er grado, creo que fue. Y yo nunca lo creí. Y para mí eso ya lo guardé en mi cerebro y no tenía relevancia, porque para mí es una fábula. Eso no tenía razón de ser. Pero veo que ahora en la lección de esta semana pues sale a relucir. Y realmente la lección nos decía que todavía hay personas, todavía aún cristianos, que creen en eso, que creen que la tierra es plana, que creen que es plana. Y nosotros nos damos cuenta, si nosotros vamos a la historia, Colón. ¿Por qué Colón? Vamos a ver si alguien me contesta. ¿Por qué Colón pensó en viajar a las Indias a través de un barco, navegando? ¿Por qué? O sea, si en ese tiempo se creía que la Tierra era plana. Ustedes recuerdan que muchos les decían a Colón que en el infinito más allá iba a navegar y iba a caer al vacío porque la Tierra, ¿cómo era? Era plana. Pero Colón insistió que no. Colón tenía ese conocimiento que la Tierra realmente era redonda y Colón decidió viajar, o sea, sin ningún temor. Realmente, porque no sé si ustedes leyeron Apocalipsis 7.1 y 20.7.8, que ahí se mencionan los 4 puntos cardinales de la Tierra. Si nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, pues el Apocalipsis es un libro profético y pues es simbología, no lo podemos tomar tal así como se menciona. No podemos basar esta información de que la Tierra es plana en esos versículos, porque no aplica, como muchos lo han querido hacer. Pero si ustedes leyeron tanto Job 26, 7 y 10, ahí este escritor presenta información, conocimiento de que la cual nosotros ahora tenemos, que la Tierra cuelga en el vacío, o sea, cuelga en el vacío, y ustedes leyeron detenidamente ahí realmente cómo está suspendida, que Dios la puso ahí. Y si leyeron también Isaías 40, 21, 2, dice que
que la tierra es circular, o sea, es redonda. Y es bien interesante, hermanos, que la palabra hebrea para círculo es la palabra chu, que connota esfera o globo. O sea, la tierra tiene forma esférica. Pero ¿y esto qué? ¿Y a nosotros qué que la tierra sea esférica? ¿Qué me interesa eso a mí? ¿Entienden? O sea, como decía el hermano, es teoría, es cosas que, pero sí nos llevan a refutar que la Biblia presenta, o sea, puede decirle a la ciencia, no, la tierra tiene su forma, yo la hice con forma, tiene su forma definida. Y si no fuese así, hermanos, entonces nosotros nos gozásemos de las estaciones del año y todos los cambios que la tierra pues presenta. No pudiésemos gozar, ¿verdad? No pudiésemos gozar. O sea, Dios fue perfecto al crear nuestro planeta de la forma tal cual es. Dios lo hizo a su perfección. No sé si usted tiene algún comentario, hermano. Si lo tiene, abra su micrófono y dígalo rápidamente. Si no, pues seguimos. ¿Por qué? Porque es que esta lección es más que... Hermano Jairo, dele. El movimiento terraplanista ha tomado bastante fuerza en los últimos años. Y de hecho, muchos de ellos utilizan la Biblia para querer demostrar que la Tierra es realmente plana. Incluso hay adventistas que creen que la Tierra es plana. Yo espero que hayan estudiado esta lección, a ver si logran entenderlo. Pero por eso es importante que nosotros aprendamos a interpretar correctamente la Biblia. Porque si no, simplemente va a ser un medio de justificar mis propios pensamientos. Necesitamos tener la idea de qué es lo que la Biblia enseña realmente y qué cosas es lo que está queriendo decir la Biblia para no empezar a sacar conclusiones equivocadas, ¿sí? Como eso de que la tierra es plana. Gracias. Hermano Jairo, gracias. Hermano Jairo, y es que ahí, mire, somos muy estudiosos del Apocalipsis y se podría basar que en esos textos que leímos durante la semana de Apocalipsis, que la tierra es plana porque así lo presenta. Pero nosotros sabemos y entendemos que la Biblia la tenemos que entender con su texto y su contexto. Y sobre todo basarnos, hermanos, que nuestro principio es solo escritura. O sea, muchas veces nosotros, hermanos, cuando queremos investigar acerca de la Biblia, podemos buscar varias fuentes para conocer, pero no debemos, y no está mal, pero debemos de entender que nuestro principio principal es solo escritura. Por ejemplo, la parte del lunes. Esta clase, esta información me llamó mucho la atención porque yo la llevé en una clase que se llama arqueología y a mí eso me fascina, pues, en las piedras y todo eso me gusta y todos esos mitos. Me gusta leerlo, no sé por qué, me emociona leer todos esos mitos de la creación de la tierra. El Popol Vuh lo leí como cuando tenía creo que unos 10 años y les digo que me fascinó. No lo creo, pero me fascinó. Si ustedes leyeron, estudiaron la lección del lunes, pues ahí presenta algunos textos extrabíblicos que presentan la formación o la creación del hombre y la creación de la tierra. Si ustedes lo leyeron o si investigaron más de eso, porque ahí en la lección solo se hablaba de Atrahasis, cómo fue creado el ser humano, que mataron a un dios y se mezcló su sangre con tierra y barro y entonces se formaron 7 parejas. Pero si ustedes investigaron sobre las otras fuentes extrabíblicas, que eran sumerias, la mayor parte de ellas sumerias, allá del lejano oriente, cercano oriente, perdón, ustedes se van a dar cuenta que muchas de esa literatura tiene similitudes con la Biblia. No es completa. Y muchos han llegado a pensar de que realmente quién copió a quién, hermanos, porque hay que ver, o sea, quién tiene la razón. Cuando recibí la clase esta, yo pensé esto, lo que les decía la semana pasada. Yo no sé ustedes, pero después de haber ido a estudiar a la universidad, mi mente cambió, o sea, mi mente cambió porque
porque yo recibí una clase de teología sistemática que cada vez que yo regresaba de la clase a la casa donde vivía, yo venía pensativo. De verdad, yo venía pensativo, reflexionando, ¿existe o no existe Dios? Y oraba y meditaba para realmente creer lo que era en realidad. Porque sí, venía la duda a mi cabeza. Pues cuando estudiaba también en esta clase de arqueología sobre el Enuma Elish, la epopeya de Gilgamesh, entre otras, también yo decía, es interesante, pudo haber sido, y me ponía a pensar. Pero yo me he dado cuenta a la luz de la Biblia que la Biblia, el relato de la creación, lo presenta totalmente, aunque haya similitudes, pero es totalmente diferente. O sea, con el objetivo que estos seres míticos de allá de Mesopotamia crearon al hombre, si usted lo estudió, usted va a ver que siempre fue, por ejemplo, en Atrahasis fue porque los dioses estaban cansados y la faena era tanta y entonces tenían que descansar y poner la carga sobre ¿quiénes? Sobre los seres humanos que ellos habían creado. Por ejemplo, ¿qué más? En Enuma Elish dice que Marduk, el dios principal, mató a Tiamat, dividiéndolo en dos, y ahí surgió la humanidad. Y así nosotros vemos, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, nosotros vemos que la humanidad lo hicieron también, destruyeron los dioses a la humanidad a través del diluvio, porque en estos mitos, ustedes van a encontrar que se encuentran los relatos del diluvio, que la tierra fue destruida por agua. O sea, es bien interesante, hermanos, que a pesar de que son gente pagana, que no adoraba a Dios, pero tenían un previo conocimiento de lo que había sucedido con esta tierra, de lo que había pasado, de que había sucedido un diluvio. Ahora, ya le doy la palabra, hermano, ya se la doy. Dice que la epopeya de Gilgamesh, el diluvio vino a la tierra porque los dioses se cansaron y se enojaron con los seres humanos porque hacían demasiado ruido. O sea, las razones por las cuales el hombre fue formado es totalmente contradicente a lo que la palabra de Dios dice. Las razones por las que viene el diluvio es totalmente absurda, o sea, es totalmente ilógico. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros vemos que Dios, porque somos fieles creyentes de la palabra de Dios, Dios no creó al ser humano para que satisfaciera sus necesidades o para que el humano fuera su esclavo. No, realmente Dios nos creó a nosotros. Y miren que también voy a dar toda mi idea, hermano Alan, y después entonces le doy la palabra para que cerremos ahí con la participación. Si ustedes notan, la creación del ser humano en todos estos mitos fue de una manera antojadiza, ¿sí? De los dioses se les ocurrió, sí, necesitamos a alguien que nos ayude, vamos a hacerlo. Se pelearon, de aquí vamos a sacar algo que nos sirva. Cómo lo hicieron cómo lo relatan estos mitos, cómo Satanás ha ido distorsionando. Y es interesante que muchos de estos mitos, hermanos, son aún antes de Moisés. Antes de que Moisés escribiera el Génesis, pues ya circulaban estos mitos a través de ese mundo conocido. Como les decía, estos dioses, estos mitos, dicen que Dios creó al hombre para que lo satisfacieran a ellos, para saciar su maldad, se podría decir, pero en el Génesis nosotros no vemos eso. O sea, eso es lo lindo del Dios al que nosotros servimos. Vemos un Dios desinteresado, un Dios que realmente cuando viene y crea la tierra y la forma y le da la forma no como está ahorita, sino que en el Edén, o sea, la diseña también como cuando vamos a hacer una obra de teatro, siempre he hecho la comparación, que venimos, nos preparamos, hacemos el escenario y luego pues lo que falta, no tiene sentido el escenario si no están los actores y las actrices, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces Dios hizo todo, montó el escenario para luego poner a la corona de la creación. Y no lo puso para que le aliviara de sus cargas a él, como dicen muchas de estos mitos, sino para que fuera vicerregente, corregente con Dios en esta tierra, para que sojuzgara la tierra, para que gobernara la tierra. O sea,
Ahí nosotros vemos un Dios que realmente planificó realmente cuál era la existencia el propósito de nuestra existencia. Y algo más que y lo aprendí en la universidad, en el libro Historia de la Redención, que el objetivo por lo que Dios a nosotros creó era para ocupar el lugar de los ángeles caídos. O sea, es interesante, ¿verdad? La razón por la que Dios crea esta tierra y me hace a mí y lo crea a usted, totalmente diferente. Eso lo debemos de entender. ¿Por qué creer en mitos? Y yo creo que todavía hay personas que pueden decir, no, esto es lo real, pero no, nosotros vemos a la luz de las escrituras que no es así. Hermano Alan. En realidad era una pregunta que tengo para usted, pero antes solo un par de cositas. Definitivamente gracias a Dios porque tenemos un origen mucho más digno que el de todas esas teorías, ¿verdad? Que circulan por ahí. Y vemos que teorías como la evolución no son nada nuevas. Hay otro tipo de teorías y de mitos que han existido desde los inicios de la humanidad. Vemos cómo el enemigo ha trabajado desde muchos siglos atrás en tratar de apartar nuestra vista de un Dios creador. ¿Ya? Mi pregunta es, ¿por qué usted salía con dudas acerca de la existencia de Dios en las clases de teología sistemática? Creo, hermano, que por la forma como me habían enseñado a Dios. Sí, o sea, siempre me enseñaron un Dios y oiga, dentro de la iglesia, cuando yo llegué a la iglesia me enseñaron un Dios de que era muy exigente. Así, era un Dios muy exigente, que yo tenía que hacer así, así y así y así. Entonces, eso siempre yo tuve eso, o sea, y qué raro que Dios me pida cosas así. Y después venían en la clase y nos hacían preguntas que nos ponían realmente a reflexionar. O sea, por ejemplo, esa pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, nos ponían a reflexionar, y no solo eso, sino que acerca de Dios, los mismos maestros. Y que realmente por eso tenemos que utilizar mucho la fe. Y mire, es interesante, porque la cartilla viene hablando acerca del naturalismo, del materialismo, que lo que yo veo, lo creo, lo palpo, lo creo, pero Dios yo no lo puedo palpar. O sea, es algo que no lo puedo ver. La creación, o sea, cómo surgió todo esto, tantas cosas, pero yo creo que es más, ahora lo entiendo, o sea, ahora yo entiendo que Dios me creó con un propósito, ahora yo veo el propósito por el cual yo existo. Entonces, ¿por qué dudar al entender para qué Dios me creó? ¿Entiende? Por la razón por la cual Dios me creó. Vamos al martes. El martes nos habla acerca del Génesis versus el paganismo. Y ahí realmente lo que nos cita es hermano Carlos estaba pidiendo la palabra. Hermano Carlos, hable. Gracias. La verdad es que me sorprende. Pastor, yo creo en Dios desde antes de haber leído la Biblia. Definitivamente con una fe ciega. Nada más que me inculcaron cosas raras en mi niñez, en mi adolescencia, y yo realmente tenía una fe de que Dios existe. Y aún así, en la ignorancia, en la ingenuidad, definitivamente hubo casos que Dios me mostró que sí existe. Y cuando leí la Biblia, por supuesto, esta fe creció. Ahora estoy sorprendido también. Un amigo mío me escribe y me dice que no debo conformarme con la Biblia, que debo leer la tradición. Según él, la tradición tiene más importancia que la Biblia. Yo le escribí, tendrías que quitar de mi haber los escritos de los pergaminos encontrados en el Mar Muerto y el Código de Hammurabi, para que yo pueda creer prácticamente en la tradición, que para mí la tradición oral y a la que se refieren ellos es muy nueva. Porque sabemos nosotros que esta historia nuestra humanidad, que viene desde 2500 años antes de que comenzara a escribirse el libro del Génesis,
es prácticamente por tradición oral. Eso venía contándose los padres a los hijos, los unos a los otros. Y Dios siempre tuvo su pueblo, ¿no? Estoy realmente convencido de que Dios existe, porque cuando oro, el Señor me contesta, a pesar de que yo no tengo ningún mérito para que me conteste. Tantos milagros y tantas cosas maravillosas que ha hecho el Señor. Cuando vamos, por ejemplo, a ungir a un enfermo y se sana, qué maravilloso. Eso me indica a mí que Dios existe. Y muchas otras cosas que usted también las ha comprobado en su vida diaria. Hermanos, yo, en la actualidad, por supuesto, yo estoy convencido plenamente de la existencia de Dios, porque tengo también familia y hermanos que creen en Él y que han recibido tanto de Él, y admiro también la sabiduría, el entendimiento que Dios le ha dado a su iglesia. Pertenecemos a una iglesia del libro, que es la Biblia. Y gracias al Señor que en un tiempo nos llamaron, ¿verdad? El pueblo del libro. Qué maravilloso sería que de nuevo nos vuelvan a recordar con ese nombre. Creo en Dios. Gloria al Señor. Hermana Reina. Gracias. Quiero agradecer a Dios, primeramente, y al Espíritu Santo, porque Él me convence cada día de que mi vida debe transformarse a la imagen de Dios. El asunto es, pastor, que en esta pandemia hemos entendido más y más a través de la Biblia y del Espíritu de Profecía que quién nos va a amar como Él. Él está tan interesante. Sí. Y me gusta ese versículo del Evangelio según San Juan, capítulo 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, cual tú has enviado. Quiero conocerle cada vez más, porque conocerle es amarle. Y el amor de Dios está encerrado en sus santos principios. Amo la vida. El diablo a mí, recién bautizada, me mandó de diferentes creencias. Pero bendito sea el Señor. Eso no quiere decir que no tuve mis altos y mis bajos. Pero a través de esta pandemia he entendido que estar en comunión con Dios está aplicado con orar sin cesar. ¿Cómo orar sin cesar? En el silencio, en las calles, en el camino. Estar conectado durante las 24 horas, la parte de día que estamos en acción, conectado a Jesús. Y solo conectados a Jesús. Y algo que me impresionó del camino a Cristo es que nosotros, como hijos de Dios, con una hora que no oremos en el día o desconectarnos de Jesús, es estar en tinieblas. Que Dios nos ayude, que Jesús domine nuestro ser, nuestros pensamientos y someternos a Él. Porque yo, en mi persona, quiero que el Señor me utilice, que haya poder del Espíritu Santo en lo que hable, que sea comprobado con la Biblia, que yo conozca la Biblia. Hermanos, ¿cómo vamos a hablar con poder si no estudiamos, no oramos, no compartimos? Es imposible. Entonces, el amor de Cristo quiere reflejarse a través de su iglesia. Y no podemos amarle si no le conocemos. Aunque el repaso de la lección no viene hablando de eso, pero Génesis 2:7 es claro. Somos formados del polvo de la tierra y el poder que es la vida de Dios que nos da, surge el alma. Así es que para eso nos ha llamado el Señor. Que Dios nos bendiga y que nos ayude y que el poder, que no somos nosotros los héroes, el héroe es Dios, el Espíritu Santo, su Hijo, convenza a nosotros y al mundo de pecado y Él pueda venir y irnos con Él así de rapidito. Que Dios le bendiga y gracias. Gracias, hermana Reina. Y realmente, mis queridos hermanos, yo creo que esa es el hermano Carlos dijo algo muy interesante. Yo creo en Dios porque Dios contesta mis oraciones. Y
y esa debe ser la pauta que debe marcar mi creencia también en Dios, porque la relación que yo tengo en Él me va a ayudar a creer más y más en Él. O sea, y nos dice que, pues, ¿por qué Moisés no escribió? Pues creó Dios el sol para que alumbrara en el día y la luna para que alumbrara de noche. No, no lo escribió así. No lo escribió así. Sabemos que en el contexto histórico que escribió Moisés vivía en una nación, creció en una nación donde el dios principal era Ra, el dios sol. Y a través de todas las edades nosotros hemos visto que los dioses, el dios principal ha sido el sol a través de todas las civilizaciones. Todos han adorado al dios sol. Ese ha sido el dios mayor, y la luna, la diosa Sin, o sea, siempre han sido objetos de adoración. Pero Moisés viene, y no es que a Moisés se le ocurrió, hermano, porque por ahí escuché, no, es que Moisés fue muy inteligente y entonces en lugar de escribir sol y luna, escribió lumbera mayor y lumbera menor. No fue Moisés que en su inteligencia, vamos a ver, no. Fue Dios el que inspiró a Moisés a escribir de esa forma para refutar. Es interesante que la Biblia en el Génesis refuta todo lo que el paganismo creía en ese tiempo en que se escribió, para refutar realmente lo que creían esas naciones. Por eso es que Moisés dice, y creó Dios la lumbrera mayor para alumbrar en el día y la lumbrera menor para alumbrar en la noche y las estrellas. Ahora, si ustedes ven, los paganos, pues estos elementos de la creación que Dios hizo, eran objetos de adoración, y ellos les tributaban culto y los adoraban y los servían. Ustedes ya conocen la historia. Pero si nosotros vemos en Génesis, realmente estos elementos de la creación no fueron creados para ser adorados, sino para prestar un servicio ¿a quién? ¿Para servir a quién? A la humanidad. O sea, el centro de la creación de esta tierra, pues Dios nos puso a nosotros, y pues el sol y la luna dice que fueron establecidos para señalar las estaciones, los días y los años. Entonces, ahí vemos la razón por la cual Dios crea estos dos astros, refutando así la creencia de los paganos, las creencias de los paganos. Hermanos, ¿y cómo aplicar eso a nosotros en nuestros días? Por ejemplo, por ahí hay adoración a la Madre Tierra, ustedes han escuchado, ¿verdad? La Madre Tierra, muchos de ustedes escuchan que ni la Madre Tierra nos provee, nos da vida, nos da esto, o sea, a la tierra se le tributa adoración. Y no es que, pues tenemos que cuidar de todo lo que Dios nos ha dado. Debemos de ser buenos mayordomos al cuidar de su creación, ¿sí? De la tierra, de todo lo que nos ha dado, porque al final Dios nos va a pedir cuentas, pero no son dignos de que nosotros les tributemos adoración a ellos. O sea, Dios es un Dios sabio, y con lo que hace hacer a Moisés que escriba lumbreras en lugar de sol y luna, lo que está diciendo realmente, el sol y la luna no son dignos de adoración, no son dioses. Los creé, los hice para que fueran una bendición para ti, pero no para que tú le tributaras adoración. Quiero traerlo tal vez a nuestra aplicación, ya no tal vez a la idolatría de los paganos en aquel tiempo, pero fíjense, mis queridos hermanos, que nosotros muchas veces, Dios nos ha dado tantas cosas, que nosotros, al igual que los paganos de antaño, de aquellas épocas, nosotros los hemos convertido en dioses en nuestras vidas. Nosotros los hemos hecho nuestros propios dioses, y nos hemos olvidado del Creador, del que nos dio esos elementos, esas cosas para poder subsistir o existir. Tenemos que tener mucho cuidado, porque pues no, los paganos, Dios les da la creación y ellos les tributan adoración. A nosotros también Dios nos da muchas cosas. Piense en su vida, en su muy adentro, en su mente. ¿Qué Dios le da a usted, o qué tiene usted que Dios le ha dado para que le sirva, para que le honre usted a Dios a través de lo que le ha dado? Y usted o mi persona les tributamos adoración, no como hacían los paganos, pero le dedicamos más tiempo. Muchas veces a nosotros nuestro trabajo lo convertimos en un Dios, y somos paganos, aunque usted diga que no.
nuestras amistades, tantas cosas que Dios nos ha dado para nuestro bien. Nos han desviado la mirada de quién. Muchas veces no, y no sé si ustedes han escuchado esta frase, pero muchas veces decimos, no, yo tengo lo que tengo porque me fajo, porque trabajo. Y hemos hecho del trabajo nuestro Dios y todas nuestras prioridades se las hemos dado al trabajo, a cualquier cosa de nuestra vida que Dios nos ha dado. Tenemos que tener cuidado en eso. Ahí lo que vemos es eso, que Dios en su sabiduría, pues trata de mostrarle al ser humano, ustedes y nosotros, que realmente Él es sabio y en ese momento refuta la idolatría. Vamos a la parte del miércoles, hermanos, porque solo nos quedan 2 minutos. Miren, las genealogías. Esta semana, esa de las genealogías es bien importante. Ustedes ya leyeron 1 Timoteo 1:4 y también Tito 3:9, que nos aconseja a no hacer discusión en eso, ¿verdad? Pero muchos, ustedes, yo sé que leyeron Génesis 5, donde se presenta, tal persona vivió tantos años, tuvo un hijo y murió a tantos años. Y muchos han tratado a partir de esos datos especificados ahí, pues decir cuántos años de la tierra, hasta ese momento cuántos años tenía. Y creo que no es malo, no es malo. Las genealogías realmente no son malas. Imagínense que, por ejemplo, en Mateo y Lucas también se presenta la genealogía. La genealogía de un ser muy importante. ¿De quién? De Jesús. De Jesús. Eso es maravilloso cuando nosotros leemos la genealogía de Jesús en Mateo. Pero cuando a mí me emociona más leerla en Lucas, porque Lucas empieza como de atrás para adelante, ¿verdad? Empieza de Jesús y me llega hasta ¿dónde? Hasta Dios. Dice que Adán es hijo de Dios. Eso nos llega, nos enseña, y a las otras genealogías que menciona también en primer libro de Crónicas, hay muchas genealogías que muchos de nosotros, cuando llegamos a esos libros, por ejemplo, Números y Crónicas, ahí muchas veces nos hemos quedado de, qué aburrido esto. Tienen su razón de ser. Las genealogías nos muestran realmente que nosotros venimos, que somos hermanos, que somos creación, que venimos de Dios. Y como les dije, muchos podrán utilizar estos datos y no son malos para fechar el año en que sucedió el diluvio. Lo fechan a través de esa genealogía de Génesis 5. Tantas cosas que pueden fechar a través de esas genealogías, que no está mal. Pero Timoteo nos aconseja que no debemos de introducirnos tantos en esas genealogías. Miren lo que dice 1 Timoteo, se lo voy a leer. 1 Timoteo 1:4, para que usted vea. Porque realmente no nos traen salvación, dice, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Sí, porque muchos pueden estar de acuerdo y otros no, ¿entiende? Y eso, muchas veces nosotros entramos en discusiones que no nos llevan a la salvación. Lo que dice Pablo en esta carta a Timoteo. Y con Tito, también Pablo nos dice, en Tito 3:4, el apóstol Pablo nos dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Las genealogías dicen que son vanas y sin provecho. Sí tienen su razón de ser, mis hermanos, pero no es asunto de salvación. Sí tenemos que entender que el capítulo 5 y 11 de Génesis, que son los que presentan esas genealogías antes del diluvio y después del diluvio, pues son capítulos históricos y teológicos y que vinculan a Adán con el resto de la humanidad. O sea, que nosotros descendemos ¿de quién? De Adán. Que nosotros somos creación ¿de quién? De Dios. Eso lo tenemos que entender con estas genealogías. Y a Dios con el hombre en el ámbito de los alcances del espacio y el tiempo. O sea, las genealogías nos vinculan. Si solo leer la genealogía de Jesús, nosotros vemos que está vinculado perfectamente con Dios. Así que nos vinculan con Dios. Ahora, el jueves a nosotros nos presenta la creación y las escrituras. Los primeros 11 capítulos del Génesis. Nos presentan los primeros 11 capítulos del Génesis. Y
hay una serie de textos ahí del Nuevo Testamento, por cierto. Si ustedes lo notaron, no son textos del Antiguo Testamento, son textos del Nuevo Testamento que nos llevan hacia Génesis 1 al 11. Por ejemplo, algunos, Mateo 19, 4, 5, Jesús nos presenta el principio de ¿qué? Del matrimonio. Con tanta revuelta que existió esta semana, ¿verdad? Con eso del matrimonio. Entonces, allá en Génesis 2 dice que y dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Dios deja bien establecido en el Génesis capítulo 2 que el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer. Lo deja bien establecido. Y Jesús lo dice, dejará el hombre y se unirá ¿a quién? A su mujer. Es claro, la Biblia lo dice, así que así ve. Y también lo dice en Marcos 6 y 6, 10, 6 y 9. Ahora, en Génesis 1, 3, en Juan 1, 1 al 3 dice que Dios es el creador de todo. Y si nosotros vamos a Génesis 1, 1, ¿qué dice Génesis 1, 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo no creer en este sagrado libro, en las escrituras, o en el relato de la creación si Jesús hace eco de la creación? Si Jesús hizo eco de esos primeros 11 capítulos de la Biblia. Pero no solo Jesús, también el apóstol Pablo dice en Hechos 14:15 que Dios hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿Ya? Pablo es claro. ¿A dónde va? A Génesis 1. Y también lo dice en Efesios 3:9 que Dios creó todas las cosas, que Dios lo creó. Y no solo eso, en Timoteo, 1 Timoteo 2, 12 al 15, él nos dice que la mujer fue engañada, o sea, que la mujer fue la que fue engañada, o sea, remonta la caída del ser humano, entre otros textos, hermano. Pero Santiago 3:9 dice que Dios nos hizo a su semejanza, o sea, allá donde dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Nosotros vemos que las escrituras, esos primeros 3 libros, esos primeros 11 capítulos del Génesis, realmente son la base de las escrituras, son la base de las escrituras. Es lindo que Dios nos haya dado esta lección en nuestros tiempos, en este tiempo, porque creo que nos han llevado a reflexionar. Tal vez muchos de nosotros no lo habíamos visto de esa manera, sino que simplemente una historia más. Sí, Dios creó el cielo y la tierra y sucedió esto y esto y esto. Pero cuando a través de este estudio, nos hemos dado cuenta que realmente, hermanos, Dios es el creador de todo cuanto existe. Que Dios es el que fundó la tierra, que Dios es el que y para terminar, que Dios fue el que me creó a mí con un propósito y que la creó y lo creó a usted con un propósito. No somos, no surgimos de la nada, porque entonces no serviríamos para nada. No, Dios nos creó con un propósito. Y lo bueno de esto, hermanos, el último texto de la Biblia en Apocalipsis 2:7 y también 22:2 nos remonta al árbol de la vida, o sea, de donde salimos, allá, nos manda allá otra vez, a ese árbol de la vida, a ese árbol de que un día usted y yo vamos a tener la oportunidad de volver a gustarlo. Por eso, lo que decía el hermano Carlos, nuestra relación con Dios nos ayuda a creer más en Él. Sí, porque lo experimentamos. Que Dios nos ayude. No dejemos de estudiar todo lo que venga, estúdielo, léalo, pero recuerden que la fuente de su fe es las Sagradas Escrituras. No hay otro. Para terminar, hermano, dígame. Abra el micrófono, hermano. El micrófono. De manera breve, me gustaría comentar un par de cosas el viernes. La primera es que el hermano White dice claramente, yo no había leído esta cita, que le ha sido mostrado. O sea, cuando habla ella en estos términos, dice que, en otras palabras, quiere decir que Dios le mostró, o el Espíritu le mostró bajo inspiración, que sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. ¡Wow!
Y digo eso porque la geología es una de las ciencias más exactas que hay dentro de la rama de ciencias que no estamos hablando de otras cosas que no podemos probar de una manera física o química, ¿no? Pero la geología es una de las características que tiene. Pero no puede probar nada. A pesar de todos esos métodos y toda esa experimentación que puede haber, no puede probar nada sin la historia bíblica. Y lo otro es que tal vez no todos estamos habituados como cómo trabaja el mundo científico. Pero en ciencia usted publica algo o alguien publicó algo, por ejemplo en el 2015, sacó un artículo científico. Después de 5 años o 4 años o que sea, viene otra persona y publica algo que dice que lo que usted dijo estaba bien, pero, o dice que está totalmente equivocado. Entonces, en resumen, ese es el jueguito que se vive en la comunidad científica. La pregunta es, ¿vamos nosotros a confiar en ese esquema científico en el que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, en el mismo año incluso? ¿O vamos nosotros a confiar en lo que la Biblia ha dicho siempre, por siglos? Y que al final de cuentas nos lleva a un final mucho más feliz que el que la ciencia moderna nos está ofreciendo. Así que gracias a Dios por su palabra, porque en ella tenemos no solo una segura ancla ahorita en esta tierra, sino que tenemos mucha más esperanza en un mundo venido. Gracias, hermano Alan. Gracias a todos por estar pendientes al repaso de la cartilla y seguimos estudiando la Biblia. Para terminar, recordándole siempre, hermanos, orar por Dana. Pues hoy no amaneció tan bien que se diga, pero sigamos orando por ella. Ayer yo vi a la hermana Edith por la tarde y me dijo que ya estaba un poquito más tranquila. No que estaba mejor, pero que estaba más tranquila. Sigamos orando por esta negrita linda, para que Dios sea el que termine de hacer la obra y que Dios les dé paciencia y sobre todo serenidad al hermano César y a la hermana Edith. Vamos a orar para luego pues terminar la programación de esta mañana y recuerden, hermanos, nos conectamos con Nuevo Tiempo y la Santa Convocatoria de la Unión comienza hoy a las 2 de la no, ahí les mando, una de la tarde, o 2 de la tarde, para que si ustedes se quieren conectar. Vamos a orar entonces. Eterno Padre, que tu morada es en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, por el don de la vida que nos das y por tus bendiciones. Bendice en esta hora a Dana, Señor. Sé que has escuchado nuestras oraciones. Sé que ayer nos conectamos todos a orar por Dana a las 12 del día y tú atendiste nuestras peticiones, Señor. Padre, sigue atendiendo nuestras oraciones a favor de Dana, oh Dios, para que pueda ser restaurada, para que pueda ser sanada. Sé que tú eres el médico de médicos, Padre eterno. Y así como estuviste allí en el momento cuando Jairo estaba desesperado por su hijita, Señor, que llegó hasta la muerte, tú llegaste en el momento propicio. Cuando aquella madre viuda de Naín iba a enterrar a su hijo, tú llegaste en la persona de Jesús para salvarle, para resucitarlo. Cuando aquella mujer sirofenicia clamaba por la sanidad y por la liberación de su hija, también ahí estabas tú, Señor. Cuando el hijo del centurión, también el centurión llegó a pedir y clamar por su hijo, ahí estabas tú, Señor. También César y Edith claman por Dana para que tú la sanes, Señor, si es tu voluntad. Hazlo conforme a tu santa y divina voluntad. Sé que tú tienes planes, sé que tú tienes objetivos que cumplir en la hermana Edith y el hermano César. Pero sé también, oh Dios, que la voluntad de ellos y el deseo es que Dana recupere su salud. Y te lo ponemos en tus manos para que la escuches. Bendice lo que falta de la programación en esta mañana y quédate con nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está